Muy buenas tardes, queridos hermanos. Primeramente quisiera que me haga algunas señitas si se está escuchando bien o no tanto. Me gustaría que algún hermano me haga la seña, hermano, si se está escuchando bien. Más o menos, o bien no. Bien, gracias, Víctor. Eh, Damos gracias al Señor por estar en la presencia del Señor y poder compartir con ustedes, hermanos, esta hermosa reunión. Ha sido un privilegio para nosotros poder estar anoche, poder estar esta noche con ustedes y compartir estos pasajes tan preciosos que el Señor nos da para poder entender, para poder darnos cuenta de la voluntad del Señor para con cada uno de nosotros. Ayer hemos estado viendo un poquito del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Hemos querido entender, ¿no es verdad?, cómo el Señor ha puesto y nos ha mostrado en su palabra, en este Evangelio, a una familia, ¿no? Y en el capítulo 12, hermanos, que en esta noche queremos compartir algunos versículos de este capítulo 12, el versículo 1 hasta el versículo 8, posiblemente podamos ver, o un poquito menos tal vez, de acuerdo al tiempo que nos ocupe, ¿no? Tenemos que decir que el Señor comenzó su ministerio allí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, en Caná de Galilea, cuando estaba en aquellas bodas. El Señor estaba comenzando su ministerio y luego el Señor termina, podemos decir, su ministerio con la visita a esta familia, a este hogar de Betania, ¿no? A este hogar de Betania el Señor ha ido reiteradas veces, ¿no? Tenemos que decir, hermanos, que el Señor eh, puso gran énfasis a través de toda la palabra del Señor, y creo que en esta porción también lo notamos eso, que el Señor pone gran énfasis en el hogar y nos presenta un hogar en esta noche, ¿no? Un hogar cristiano, un hogar donde el Señor quiere estar. Bien dice la palabra allí en el Salmo, ¿no es verdad? Bienaventurado aquel que anda en los caminos del Señor, que permite que Dios guíe su vida, que permite que Dios edifique el hogar, ¿no? Si Dios no edifica la casa, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, ¿no? Y cuando nosotros, hermanos, permitimos que Dios pueda edificar, pueda construir un hogar en nuestros hogares, en nuestros pueblos, en el lugar donde nosotros vivimos, sin lugar a dudas, como dice la palabra, vosotros sois la luz del mundo, nosotros seremos una luz en el barrio, en la cuadra donde nosotros vivimos. Mucho más, hermanos, pensando y dándonos cuenta que vivimos un tiempo donde se ha dado las espaldas a la voluntad de Dios, donde prácticamente Satanás ha destruido el hogar, ha destruido la familia, ¿no? Y, y en la palabra del Señor nosotros encontramos esa voluntad, la voluntad a través de toda la palabra del Señor que el Señor hace acerca del hogar, ¿no? Y nos ha dejado claras enseñanzas para que cada uno de los miembros de que componemos un hogar podamos transitar un camino, podamos andar un camino que Dios nos ha trazado a través de su palabra, el esposo, la esposa, los hijos y toda la familia transitando ese camino que Dios nos ha dejado, ¿no? Tenemos en este pasaje de Juan capítulo 12, versículo 1 hasta el 3, una hermosa escena acerca del hogar cristiano, ¿no? Uno lee estos 3 versículos de la palabra del Señor y el Señor nos va mostrando, es como que el Señor nos está introduciendo dentro de este hogar, ¿no? Dentro de esta familia. Nos está mostrando, hermanos, a través de la palabra del Señor, qué cosas tenía cada miembro de la familia, de qué manera cada miembro podía contribuir, es verdad, a esa relación que nosotros tenemos con el Señor, ¿no? Y qué importante es darnos cuenta, hermanos, cuando el Señor, a través de su palabra, el Señor nos va mostrando cómo nosotros tenemos que manejarnos, cómo tenemos que transitar el camino que el Señor nos ha mostrado. En el versículo 1, vamos a leer el capítulo, los 3 primeros versículos de este pasaje.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. El Señor bendiga su palabra por el momento, hermanos, en cada uno de nuestros corazones. Encontramos allí en el versículo 1 esta frase que dice: vino Jesús a Betania. El Señor Jesús con frecuencia solía ir allí a Betania. Ayer dijimos, hermanos, que Betania estaba muy cerquita de Jerusalén, ¿no? Muy cerquita de Jerusalén, unos 3 kilómetros, dicen los que entienden un poquito más, ¿no? Que estaban más o menos unos 3 kilómetros de Jerusalén, ¿no? Entonces el Señor solía ir con frecuencia. Allí gozaba de un aspecto de cariño. Yo me acuerdo, hermano, cuando leía esta parte, ¿no? De estar cerquita allí y que el Señor iba a Jerusalén y iba allí allí a Betania, a la casa de esta familia. Yo recuerdo cuando estuvimos nosotros con mi esposa tomando reuniones en el campo allí en Bolivia. Había una conferencia que estaba cerquita de una ciudad donde el hermano siempre nos había hospedado, que en nuestro vehículo hacíamos en 10, 15 minutos, estábamos ya en el campo, en la carpa, con las conferencias. Y el hermano nos decía: hermano, ¿para qué se van a quedar? Dice: vuelvan en la tarde, vuelvan en la noche a la casa y van a descansar aquí. Dice: van a estar mucho más cómodos, van a descansar aquí, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, ¿no? Me hacía acordar esto, ¿no? Entonces uno iba tempranito de la casa, iba a la conferencia, todo el día a la conferencia y en la noche volvíamos a la casa, ¿no? Y allí nos bañamos, allí nos higienizamos un poco y volvíamos al día siguiente, de verdad volvíamos a la casa, ¿no? El Señor Jesús estaba allí y el Señor con frecuencia volvía, de verdad, a la casa. Dice Mateo capítulo 21, versículo 17, y dejándolos, el Señor salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí, ¿no? Qué hermoso pasaje, hermano, ¿no? Qué bueno habrá sido para el Señor Betania. Qué bueno habrá sido para el Señor encontrar una familia, ¿no es verdad? Como vamos a ver enseguida algo de ellos, ¿no? Dice Marcos capítulo 11, versículo 11, que entró Jesús en Jerusalén, como ya anochecía, dice al final del versículo, se fue a Betania, de vuelta a Betania, ¿no? Que iba a Jerusalén y volvía a Betania, ¿no? Entonces, hermanos, el Señor con frecuencia, ¿no? Iba a Betania. Allí, hermanos, gozaba de afecto. Allí había afecto, cariño para nuestro Señor. Allí el Señor sentía ese, ese calor de aquellos seres que le amaban al Señor. Ayer dijimos, es verdad que amaba Marta, María, Lázaro, amaban al Señor. El Señor les amaba a ellos, ¿no? Ahora, hermanos, el Señor era, dice el apóstol allí, escribiendo a los hebreos, que Él era humano como nosotros. Él tenía sed, tenía hambre, se cansaba, necesitaba descansar, de verdad, porque estaba en un cuerpo como nosotros. Por eso el apóstol dice allí, tal sacerdote nos convenía. ¿Por qué nos convenía? Porque las mismas cosas que usted puede estar pasando en este mismo momento, el Señor ya los había pasado, ¿no? Y una vuelta, yo en una oportunidad visitaba a un hermano, ¿no? Y yo le comentaba, fuimos a visitar con el hermano Fabián y le decía: Fabián, a mí me cuesta tan difícil esta visita, porque yo no he pasado por la experiencia que el hermano está pasando. Estaba con una enfermedad muy difícil del hermano y teníamos que ir al hermano con una porción, con un mensaje de aliento para el hermano. Y qué difícil para una persona que no ha pasado una situación así, poder ir y hablarle algo, ¿no es verdad? En cambio, aquellos hermanos que han sufrido una enfermedad terrible, han pasado la prueba, han pasado la dificultad, el dolor de lo que significa, pueden ir y hablar con más experiencia, con más, digamos, palabras más acertadas, porque lo vivieron. Es verdad, hermanos, al Señor le hacía
y le hacía bien el cariño de aquellos que la amaban. Y créanme, mis amados hermanos, si usted siente ese amor al Señor, el Señor lo siente. El Señor sabe que usted le ama. Sabe qué lugar Él ocupa en el corazón suyo. ¿Qué lugar el Señor ocupa en su familia? El Señor lo sabe. El Señor sabe cuando el lugar que Él ocupa es muy abajo y el Señor sabe cuando Él es prioritario en nuestra vida. Esta mañana meditábamos acerca del sufrimiento del Señor. Cuando el Señor sufrió por cada uno de nosotros, el apóstol Pedro dice que Cristo sufrió por cada uno de nosotros. Y cada vez que uno comienza a leer, de verdad, especialmente en este día tan especial, uno se levanta temprano. En mi caso me gusta leer bien temprano acerca de toda esa obra de la cruz del Calvario, y uno comienza a leer y comienza a leer, hermanos, y uno se da cuenta que lo que le pasa a uno, por más difícil que sea, por más desalentador que sea, por más triste que sea lo que nos pasa a nosotros, es tan pequeño, hermanos, en relación a lo que el Señor pasó por cada uno de nosotros. Todo aquel sufrimiento, todo lo que el Señor padeció por amor de nosotros es tan pequeño a lo que nosotros podemos pasar en nuestra vida espiritual. Mucho más, hermano, si nosotros queremos ser fieles al Señor, seguramente vamos a pasar más dificultades. Pero, hermanos, ¿cuánto le debemos al Señor? ¿Cuán deudores somos del Señor? ¿Cuánto merece el Señor de nuestro afecto? Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¡Cuánta verdad! ¿De verdad? Hace un tiempo atrás, reunidos con unos hermanos, uno le pregunta a un hermano, hermano, hace poco tiempo usted recibió al Señor y ¿qué tiene que decir? ¿Qué nos dice ahora? Y aquellos hermanos que lo han pasado realmente mal, que su vida ha estado desordenada por el vicio, por tantas cosas que hay en el mundo, cuando encuentran al Señor como su Señor y Salvador, y sufre y ven el cambio en su vida de lo que es tener al Señor, cuán agradecidos se sienten al Señor por lo que el Señor les dio. Y se nota, hermanos, ¿no? Uno puede leer la vida de María Magdalena y uno lee esa historia y dice, ¿por qué amaba tanto esta mujer al Señor? ¿Por qué el Señor era tan especial para esta mujer? Y cuando uno comienza a ver la vida de María Magdalena, uno se da cuenta cómo el Señor había cambiado, había transformado, había hecho un milagro en su vida y ella se sentía un deudor hacia el Señor y lo demostraba al Señor, siguiéndolo, amándolo al Señor. Qué bien le hacía al Señor venir a Betania y encontrar afecto y encontrar cariño. Saber que Él era importante, saber que Él era amado. Dice el versículo 2, dice que le hicieron allí una cena. En Jerusalén, hay cerquita, hermanos, en Jerusalén, los principales sacerdotes estaban buscando, estaban planeando la manera de cómo dar muerte al Señor. Jerusalén estaba colmado de gente esos días. Y buscaban allí los principales, buscaban la manera de poder dar muerte al Señor, allí en Jerusalén. En Betania, ahí cerquita, el Señor en Betania, sus amigos, aquellas personas que Él amó tanto y que ellos se sentían amados por el Señor, le preparaban una cena para Él, ¿no? A veces las pequeñas cosas, de verdad, hermano, cuando uno va a visitar a alguien y le reciben con afecto y, y por el afecto que tienen nos preparan algo especial, por más pequeño que sea, qué bien uno se siente, hermanos, cuando uno nota ese cariño, ese afecto, ese amor, ¿no es verdad? En Betania estaban allí Lázaro, estaba María, estaba Marta, le prepararon una cena para el Señor, para Él, ¿no es verdad? Aunque la cruz, hermanos, ahí ellos estaban, el Señor estaba bajo la sombra de la cruz. La cruz estaba ahí, pero allí había un hogar donde el Señor podía ir, podía descansar. Había un lugar donde el Señor había personas que le amaban de verdad, que le amaban y expresaban su cariño, hermanos. Le prepararon una comida. Dice el versículo 1, hermanos, allí dice que Lázaro
el que había estado muerto. El que había estado muerto. El que había sido resucitado de entre los muertos. Ustedes acuérdense que Lázaro estaba allí 4 días ya enterrado, 4 días en el sepulcro, y el Señor les resucitó. Quiere decir, hermanos, que entre Lázaro y el Señor había una relación con el Señor. Había una relación especial con el Señor, ¿no? Acuérdense que en Juan 11:25, ayer creo que no lo alcanzamos a leer, el Señor les dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo era muerto. Ustedes, que antes de conocer al Señor, estábamos muertos. Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Espiritualmente estábamos lejos del Señor. Nos separaba, el pecado nos separaba, nos llevaba a una eterna condenación. Lázaro había resucitado. Lázaro, el que había estado muerto, el Señor había resucitado. Él disfrutaba de una relación con el Señor. Esta era la experiencia que Lázaro tenía. En el aspecto físico, hermanos, él estaba muerto y el Señor le resucitó. Y espiritualmente, hermanos, nos hace acordar a lo que nosotros, hermanos, ha sido nuestra experiencia. En un sentido espiritual, hermanos, nosotros estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Sobre nosotros cae una eterna condenación, un juicio de parte de Dios. Dice Romanos, la paga del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte. El lugar que nos correspondiera, el destino, el castigo para nosotros, era una condenación eterna, el infierno mismo, por causa de nuestros pecados. Como dice la palabra, nuestros primeros padres, desde que pecaron, Génesis capítulo 3, fuimos y estuvimos lejos del Señor por causa del pecado. Estuvimos muertos, no teníamos ningún conocimiento del Señor, ninguna relación con Él. Nuestro pecado nos apartó de la voluntad del Señor. Sin embargo, hermanos, sin embargo, porque hemos creído en el Señor, como dice Juan 11:26, ayer que no, tampoco lo vimos, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y nosotros hemos creído. En algún momento de nuestra vida hemos abierto el corazón al Señor. Yo recuerdo, hermano, tenía 7 años. Hace unos días atrás, un matrimonio que tiene los chiquitos, uno de 7 años y una nenita de 10 años, nos manda un mensaje temprano. Dice: hermano, anoche quiero decirle que mis 2 hijitos han recibido al Señor. Había un gozo tan grande en los padres. Y esa noche fuimos a visitar allí. Me hacía acordar, hermano, yo tenía 7 años y en este momento yo recuerdo, tengo grabado en mi mente, el día viernes en la noche, reunión de oración, tengo grabado en mi corazón, hermano, el hermano que me guió a los pies del Señor. ¿Cómo me guió a los pies del Señor, hermanos? ¿Cómo uno ha entregado su vida al Señor? Nunca olvidaré ese día. Estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Yo a los 7 años, tal vez uno de mis hermanos era más joven o más mayor, pero hemos sido alcanzados por el Señor. Hemos creído en el Señor. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lázaro tenía una relación con el Señor. El Señor lo había resucitado. El Señor lo había dado vida. Nosotros, hermanos, tenemos una relación con el Señor. Él nos amó. Él nos dio vida. Él nos resucitó. Estuvimos muertos. El Señor nos resucitó, ¿no? Cuando nosotros seguimos la lectura de estos versículos, en el versículo 2 dice que Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro. Tal vez no se dice más de él, pero lo que se dice, hermanos, alcanza.
Quiso el Espíritu Santo poner su nombre, registrar su nombre. Quiso el Espíritu Santo darnos estos detalles de lo que ha sido Lázaro. Era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor, disfrutando de una maravillosa comunión con el Señor. Hermanos, de esto se trata. ¿Qué comunión nosotros tenemos con el Señor? ¿Qué comunión nosotros estamos disfrutando esa comunión con el Señor? Nos hace bien, hermanos, tener esa comunión con nuestro Señor. ¿De qué manera nosotros vamos a tener esa relación con el Señor? Dicen allí en este mismo Evangelio de Juan, un poquito más adelante, ¿verdad? En el capítulo 15, el Señor dice, separado de mí nada podéis hacer. En Él tenemos vida, en Él tenemos toda bendición. Separado del Señor no hay nada para nosotros. Una comunión con el Señor, disfrutando de esa maravillosa comunión con el Señor. Usted se imagina, hermano, sentado a la mesa allí. Recuerdo una vez en una oportunidad me quedó marcada una charla que tuvimos con una hermana que nos visitó cuando él tomaba una conferencia en nuestra iglesia. Creo que nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana charlando, pero había esa comunión, hermanos, de hablar de las cosas del Señor, nos unía algo que era el Señor. Él era mucho mayor que yo, creo que tenía cerca de los 80 años, pero ¿cómo podíamos charlar, podíamos conversar, hermanos? Había una comunión y podíamos charlar. Y nosotros, hermanos, con el Señor, ¿cuál es nuestra comunión? ¿Cuál es nuestra relación con el Señor? Él nos ha dejado su palabra. Y su palabra, hermanos, Él a través de su palabra nos habla, Él a través de su palabra nos guía, Él a través de su palabra nos enseña, Él a través de su palabra nos está hablando a nuestro corazón. Miren, hermanos, uno se levanta a veces y en el comienzo del día tiene dificultades, tiene desalientos, tiene un montón de situaciones. Uno va a la palabra del Señor, cómo nos alienta, cómo nos anima, cómo nos sostiene la palabra del Señor, cómo el Señor nos habla a través de su palabra, nos muestra la comunión con el Señor y nosotros podemos hablar con el Señor a través de la oración. Ayer vimos, ¿no es verdad? Las hermanas tienen que decir al Señor, Señor, el que amas está enfermo. Esa relación con el Señor, esa comunión con el Señor. Ellos, Lázaro sentado a la mesa con el Señor. ¿Cuál era su tema, hermano? No era la política, no era un deporte, no era el fútbol, no eran los negocios. El Señor no, la comunión con el Señor era Lázaro contándole las cosas que le pasaban, escuchándole al Señor. ¿No es verdad? Y nosotros, hermanos, ¿qué clase de comunión? Estamos disfrutando de esta preciosa comunión con el Señor. Son sus negocios que nos interesan. Son los temas que el Señor nos habla a través de su palabra, son los que ocupan un lugar importante en nuestra vida. Deseamos realmente que Él conozca nuestras cosas, le contamos al Señor nuestras cosas. ¿Qué comunión, hermanos, nosotros estamos disfrutando con el Señor, ¿no? Allí en el versículo 2 dice que Marta servía. Imagínense ustedes, Marta, era el carácter de Marta, ¿no es verdad? Ese carácter de esa mujer que quería atender al Señor, quería que el Señor se siente cómoda, ella tal vez se daba cuenta que le hacía falta un vaso de agua. Yo no puedo olvidar, hermano, cuando fuimos con mi esposa hace unos años atrás a un lugar en Bolivia, y la hermana que nos hospedó, hermano, miren, nos puso allí una pieza, un cuarto, hermanos, teníamos todo lo necesario, nuestra cama, nuestra agua al lado, y dice la hermana, yo por mi trabajo, hermano, yo voy a salir tempranito de la casa. Yo creo que la piecita era allí, estaba la pieza, y uno salía de la pieza, había como un piso con muchas plantas, y había una meseta, uno se levantaba, estaba el termo con mate, con té, con café, con leche, y allí un montón de cositas que la hermana puso. Qué hermosa relación. Marta servía. Yo decía, esta mujer, qué sabia que es esta mujer. Sabe las cosas que uno le hace falta. Y uno iba a visitar con su esposo y uno llegaba y de vuelta el termo renovado y todo.
Era un trabajo, hermano, que uno veía y uno se acuerda. Yo meditaba en esta expresión de Marta y uno le viene a la mente, de verdad, un montón de hermanos y hermanas que uno ha conocido en nuestro camino del Señor, que realmente, de verdad, están allí. ¿Qué sería si no hubieran Martas que sirven al Señor? Marta servía. Ella tenía un huésped importante, un huésped amado, un huésped que le quería dar lo mejor de ella. Sabía que el Señor necesitaba de agua, sabía que el Señor se cansaba. Era todo eso y el Señor, ella quería atender al Señor y a los que estaban con él. Dice también en este mismo versículo que María tomó una libra de perfume de nardo puro, ungió los pies de Jesús. Ella se encontraba a los pies de Jesús. María, cuánto amaba María al Señor. Enseguida vamos a ver algunos detalles chicos, pero que no son pequeños, sino grandes detalles, podemos decir, acerca de María. Pero ella tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, de la palabra del Señor. Dice en aquel tiempo que en el perfume, mucha gente que gozaba de muchos recursos económicos invertía en perfumes, era fácil de negociar, ocupaba poco lugar y siempre era bien fácil de venderlo. Entonces, mucha gente en aquel tiempo invertía en perfumes, ¿no? Pero acá hay una mujer que tiene en la mente, tiene en el corazón algo, ¿no? Ella seguramente en algún momento dijo, la próxima vez que el Señor venga, yo quiero echar un perfume a los pies del Señor. Dice más adelante que Judas dijo que este perfume valía como 300 denarios. Y 300 denarios, hermanos, era el salario de todo un año en aquel tiempo. Usted se imagina María ahorrando con un motivo, con un propósito para buscarlo a los pies del Señor. Tomó una libra de perfume de nardo puro, ungió los pies de Jesús. Dice que les enjugó con sus cabellos. Para una mujer judía esto era difícil, no lo hacían. No lo hacían fuera del hogar normalmente. No lo hacían con cualquiera. Ella lo enjugó y los enjugó con sus cabellos, los pies del Señor. Se encontraba a los pies del Señor. Pero también, queridos hermanos, permítanme encontrar en este hogar una figura de lo que es la iglesia del Señor, de lo que debe ser la iglesia, es verdad, en estas facetas, hermanos. Mirándole a Lázaro como aquel que tiene una nueva vida en Cristo, una nueva criatura en Cristo. Aquel que estaba muerto y el Señor le dio vida. Mirándole a Marta en el servicio, en ese servicio tan necesario, en las diferentes áreas, diferentes facetas de lo que es la iglesia del Señor, ¿no? Siempre nosotros decimos, ¿qué sería si no hubieran hermanas como Marta en la iglesia? Que se han de ocupar del servicio, ¿no es verdad? Y mirándole a María en la adoración, en la devoción, en el afecto. Y estas tres facetas, hermanos, tienen que estar en la iglesia del Señor. Esa nueva vida en Cristo, ese servicio al Señor y esa adoración al Señor. Nuestro servicio debe ser parte de nuestra adoración al Señor. Cuando nosotros podemos mirarle a Marta, a María, ayer un poquito miramos acerca de Marta, pero en este pasaje nos podemos ver a María. Ya en Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42, encontramos que cuando el Señor fue a esta casa, dijo el versículo 39, María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esa sed, ese deseo de aprender de la palabra del Señor. Ese deseo de ponerse a los pies de Jesús en una actitud de humildad, de sumisión, de oír la palabra del Señor. Oír la palabra del Señor. No oír para saber, para conocer,
sino oír para poder practicarlo, para poder trasladar a la vida cotidiana, para poder vivir la palabra del Señor. Creo que de nada nos serviría, ¿no es verdad, hermanos? Es como si yo voy al médico, el médico me dice, yo le digo, me duele tal parte de mi cuerpo, al médico, bueno, vamos a hacer estudio, me hago el estudio y queda ahí. Me hice el estudio, salió los resultados en el estudio, voy al médico, el médico me dice, vas a hacer ese tratamiento, este medicamento, y yo no obedezco. ¿De qué me sirve ese estudio? ¿De qué me sirve ir al médico? De nada me sirve. Hasta que yo no ponga en práctica, no tome el remedio, no obedezca si el médico me dice tal hora el remedio, tal cosa vas a comer, tal cosa no comas, cada tantas horas tu remedio. Entonces, el remedio, el conocimiento del médico, el conocimiento de los estudios y tomar el remedio y practicar lo que dice el médico resultará en efecto en la vida personal. La palabra del Señor, hermano. Como dice allí, es verdad, el que oye y la hace, le compararé al hombre que edifica su casa sobre la roca. Vienen vientos, vienen dificultades de todos lados. Usted lo sabe, hermano. Los vientos, las dificultades han de venir siempre. Pero en obedecer a la palabra del Señor ha de estar la bienaventuranza, ¿no? Y María está allí, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, con un corazón lleno de sed de aprender. Marta le dice en aquel pasaje al Señor, Señor, ¿por qué no tienes cuidado de mi hermana María? ¿No ve que yo me estoy cansando sola atendiendo? ¿Por qué no le dices que me ayude? El Señor le tiene que decir, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es esa buena parte? Estar a los pies de Jesús oyendo su palabra. María ha escogido la buena parte. Quiere decir, hermanos, que yo puedo escoger en qué momento, cómo voy a oír su palabra, si voy a oír su palabra o no. Está en mí, hermanos, Él nos ha dejado su palabra, está en mí el poder escoger, leerlo, obedecerlo. Y luego dice allí en Juan capítulo 12, versículo 3, que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ¿no? Usted se imagina, hermano, tratando de entender lo que el Señor sentía cuando iba a este hogar. Lo que el Señor sentía cuando María volcaba ese perfume. Lo que el Señor sentía poder conversar con Lázaro, poder verle a Marta. Mis amados hermanos, creo que cada uno de nosotros debe contribuir en algo para para que el Señor se sienta. El Señor desea, hermanos, en nuestro hogar poder ocupar un lugar importante en nuestro hogar. Que Él sea lo primero en nuestras vidas, lo primero en nuestras prioridades, que el Señor ocupe siempre un lugar prioritario en nuestras vidas. Poder dedicarlo al Señor nuestro tiempo, nuestra fuerza, poder dedicar al Señor nuestros recursos para su obra, poder, hermanos, hacer de nuestros hogares verdaderos hogares, hermanos, que en el lugar donde el Señor nos ha puesto sean una verdadera luz, hermanos. Se nota, hermano, se nota cuando hay un creyente en un barrio, se nota cómo vive ese hermano, se nota, los vecinos, hermanos, saben, usted lo sabe mejor que yo, saben todo lo que hacemos, dónde vamos, a qué hora vamos, a qué hora volvemos, qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos, y lo saben todo. Y cómo se nota cuando esa luz empieza a alumbrar, y empieza a alumbrar, y empieza a alumbrar, hermano. En estos tres primeros versículos, el Señor, hermanos, nos está presentando el hogar de Marta, de Lázaro, de Marta, de María. Pero notemos en lo que dice el versículo 3. Dice que la casa se llenó del olor del perfume. La casa se llenó del olor del perfume. Se no puede olvidar que un comentario que
que nos hizo una hermana que está en su negocio, y ustedes saben que a veces hay negocio uno al lado del otro, uno al lado del otro. Y claro, venían los hijos de la hermana a hablar con ella, y tenía la vecina también, tenía su familia, y la vecina se quedaba pensativa mirándole, y le decía a la hermana, ¿cómo haces para que tus hijos vengan a ti con tanto cariño, con tanto respeto, te traten? Dice, y mis hijos son todo lo contrario. Se nota, hermano, la casa se llenó del olor del perfume. Y ese perfume, hermano, extendiendo. Se va extendiendo el perfume. Trasciende, traspasa los límites de nuestra casa. Y va trascendiendo. Si hay familiares que no son del Señor, enseguida se dan cuenta lo que somos. Y enseguida se dan cuenta. Impacta en nuestros hijos, impacta en nuestros familiares, impacta en nuestros vecinos. Cuando el olor del perfume va traspasando. Y allí María ha volcado los pies en un perfume de mucho precio. Y el olor del perfume se llenó, la casa se llenó del olor del perfume. ¿Alguna vez no les ha pasado a las hermanas que olvidan algo en la heladera y comienza a descomponerse cualquier alimento y uno abre y hay un mal olor que sale en verdad? Un mal olor. ¿Cuántas veces, hermano? A veces el olor que está trascendiendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, no es parecido a un olor suave, agradable de la presencia de Dios en nuestras vidas. Tal vez todo lo contrario, hermanos, ¿no? Que el Señor, hermanos, pudiera a nosotros ayudarnos a poder entender esto. Pero dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Allí estaba con el grupo que fue el Señor a la casa de María, de Marta y de Lázaro, que fue Judas con ellos. Judas, que aparentaba ser algo, pero por dentro era todo lo contrario. Que aparentaba algo. Dice, ¿por qué no fue vendido este perfume en 300 denarios? Dice aquí la palabra. Y dado a los pobres. Eso lo decía de labios para afuera. Como dice el Señor allí, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con los labios decía Judas una cosa, pero su corazón estaba lejos del Señor. Lejos. Lo que sus labios decían no era lo que su corazón vivía, no era lo que su corazón sentía. Él no estaba interesado en los pobres. Él no estaba interesado ni siquiera pudo entender lo que María hizo. No entendió nada de eso. Él dice, como dice la palabra, él era ladrón, ¿no? Esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de ella, ¿no? Mis amados hermanos, me hace acordar como de nuestro enemigo, Satanás. Él siempre quiere perturbar la obra, quiere estorbar la obra. Y siempre cuando nosotros como papás, como cabezas de nuestro hogar, tomamos la decisión de hacer que nuestros hogares sean esos hogares donde Cristo sea lo más importante, donde nuestros hijos puedan recibir las enseñanzas del Señor. No se olvide, hermano, que allí debe haber un Judas. Siempre ha de estar Satanás allí para estorbar, para perturbar lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros hogares. Allí estaba Judas. Decía una cosa y por dentro sentía todo lo contrario. Jesús le dijo, déjala para el día de mi sepultura guardado esto. ¿Sabe qué? Al Señor decir esto nos está trascendiendo que María no solamente entendía quién era el Señor, sino que María hasta llegó a comprender la obra que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Que María llegó a entender lo que el Señor iba a hacer en la cruz del Calvario. Y el Señor lo está diciendo en este pasado, déjala para el día de mi sepultura guardado esto.
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Capítulo 13, el Señor se va a ir al aposento alto. En el aposento alto, en el capítulo 13, el Señor estará con sus discípulos. Luego del aposento alto, el Señor saldrá rumbo al huerto de Getsemaní y comenzar a transitar el camino de su sufrimiento, de su agonía, llegando a la cruz, resucitando al Señor y luego ascendido a los cielos. Hermanos, que estas lecciones tan preciosas que el Señor ha puesto en su palabra nos sirvan, nos ayuden, de que podemos nosotros, hermanos, de que es la voluntad del Señor que en cada lugar, hermanos, en nuestros hogares, en nuestras familias, sean familias donde Cristo sea amado, donde sea lo más importante, donde sea el deseado por nosotros. Nos podemos equivocar, sí, dice el apóstol Juan, el que dice que no ha pecado miente. Sí tenemos errores, sí necesitamos ir al Señor, decir, Señor, perdóname, soy débil, es verdad. Y el Señor le dijo ahí en el capítulo 13, es verdad, que vamos a cometer errores, pero el Señor está dispuesto con su sangre preciosa a limpiar y seguir nosotros adelante. Pero que el anhelo del corazón nuestro sea volcar al Señor todo nuestro afecto por lo mucho que hemos recibido de parte del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche en nuestros corazones. Amén.